Convenio sobre la diversidad biológica. Uno de los principales propósitos del presente convenio está vinculado a conservar la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. Aquí, en este concepto o en este primer objetivo, podemos identificar nítidamente tres componentes, ¿no? El tema de la conservación de la biodiversidad biológica que está presente en el planeta y obviamente con ello la conservación sostenible en todos sus niveles, sus componentes, sus formas de vida. Eso por un lado. Segundo lugar, las posibilidades de acceso a estos recursos que obviamente deben tener una perspectiva, uno, sostenible, pero también sustentable, utilizando o generando sinergias coherentes, diríamos, con el uso de tecnologías que sirvan precisamente para el cuidado de esta biodiversidad biológica, ¿no? Entonces, eso de alguna manera también se refuerza con la generación de insumos a partir de generar recursos o la posibilidad de destinar recursos de tipo financiero que contribuyan a los estados precisamente a generar políticas públicas que permitan la protección de estos recursos, obviamente con los recursos que pueden ser públicos y también pueden ser canalizados vía privada en el marco de los principios o conceptos de la gobernanza. Asimismo, si revisamos este convenio, podemos identificar claramente, por ejemplo, una serie de términos vinculados a la operativización del mismo, ¿no? Uno de ellos, o dos de ellos en todo caso, los iniciales, están vinculados a qué entendemos por área protegida. Si revisamos el convenio, podemos decir que esta está definida como un elemento vinculado o definido estrictamente al ámbito geográfico, que haya sido designado, regulado y administrado a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Es decir, estas áreas de alguna manera están circunscritas a un espacio tangible, físico, que puede ser terrestre, puede ser marino, y que de alguna manera está siendo controlado, cuidado y administrado, por ejemplo, por entidades que pueden ser estatales o de otro tipo, que tienen principalmente la función de su preservación y su conservación, ya sea porque allí se encuentran, por ejemplo, especies en peligro de riesgo o de alguna manera, por ejemplo, las especies y la diversidad en general contribuyen al desarrollo de los ecosistemas de los territorios circundantes, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que permiten u obligan a los estados a conservar estas áreas. Un segundo ejemplo y término es el tema de la biotecnología. En el primer concepto que veíamos respecto al objetivo, asumíamos la idea que es la biodiversidad que debe de alguna manera ser cuidada a partir de recursos financieros, a partir de políticas públicas, pero también a través del uso de la tecnología. Es decir, toda aplicación tecnológica que utilice los sistemas biológicos y organismos vivos y sus derivados
para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Es decir, que es la tecnología que debe servir precisamente para generar un desarrollo sustentable, pero también sostenible, evadiendo cualquier forma de extracción descontrolada del uso de las especies, de la biotecnología, o en todo caso, mejor dicho, de la biodiversidad, que permita de alguna manera una administración coherente con la calidad de vida, no solamente de los seres humanos, sino de las otras especies o las otras diversidades de vida. Asimismo, podemos encontrar términos como diversidad biológica. La misma es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte, y comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas, ¿no? Entonces, esta diversidad biológica tiene como un eje central, si vale el término, una pluralidad de organismos que interactúan dentro de ecosistemas, dentro de complejos ecológicos, y eso, en términos agregados, comprende la biodiversidad dentro de cada especie. ¿Qué entendemos, por ejemplo, por ecosistema? Es el complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. Claro, cuando uno piensa en la idea del sistema, estamos hablando de la unión sinérgica interactuante de varios elementos que unidos generan un modelo o un tipo de sistema que permite de alguna manera un adecuado funcionamiento para determinados propósitos. Y aquí el propósito principal es la interacción o la dinámica de una serie de conglomerados animales, vegetales, que permiten generar condiciones de vida, ¿sí? No solamente a los seres que están dentro de ese ecosistema, sino también para los otros que están de alguna manera alejados o exentos de este primer momento. ¿Qué entendemos, por ejemplo, por clase domesticada o cultivada? Es decir, es una especie cuyo proceso de evolución ha influido los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades. En general, los seres humanos, el hombre, la mujer, son seres por naturaleza social que interactúan a partir de sus necesidades. Entonces, la forma de cómo ellos interactúan con otras, por ejemplo, especies, también genera posibilidades de satisfacer esas necesidades. Es por eso que se acumula o se define la idea de especie domesticada o cultivada en la medida que éstas pueden contribuir, por ejemplo, al desarrollo de los individuos, ¿no? De los seres humanos en general. ¿Qué entendemos por hábitat? Por ejemplo, es el lugar o el tipo de ambiente en el que existe naturalmente un organismo o una población, ¿no? Es la forma, es el espacio mismo donde el ser viviente desarrolla sus actividades, evoluciona, interactúa con otras especies. ¿Qué es material genético? A ver, se entiende por todo aquel material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de herencia.
Si, por ejemplo, continuamos con la discusión de estos términos y revisamos en general el convenio, podemos encontrar otro tipo de términos un tanto más técnicos vinculados ya sea al área del medio ambiente, ya sea al área que quiere regular precisamente este tipo de convenio. Por ejemplo, está conforme a la misma línea que plantea estos principios y estos términos, está un término que normalmente llama la atención, que es la Organización de Integración Económica Regional. Por ejemplo, si uno piensa en aquello, es una organización constituida por estados soberanos de una región determinada, a la que sus estados miembros han transferido competencias en los asuntos regidos por el presente convenio. Es decir, la posibilidad que el objetivo de presencia de estos estados y su participación hacia un objetivo, por ejemplo, el cuidado de la biodiversidad, generan posibilidades de integración económica subregional o regional, ¿sí? Y obviamente que están facultados en conformidad de sus procedimientos, por ejemplo, internos, a firmar, ratificar, aceptar o aprobar el convenio o adherirse a él. Por ejemplo, por país de origen de recursos genéticos se entiende el país que posee esos recursos genéticos en condiciones in situ, es decir, en el lugar. Y paralelo a esto aparece, por ejemplo, el concepto de país que aporta recursos genéticos, es decir, es aquel país que suministra recursos genéticos obtenidos de fuentes in situ, es decir, de su mismo territorio, incluida poblaciones de especies silvestres y domesticadas o de fuentes ex situ, que pueden tener o no su origen en ese país. A eso, por ejemplo, también está alineado el término de los recursos biológicos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en estos dos conceptos de los que les hablo, es el tema de la organización e integración económica regional, estamos hablando de las posibilidades, decíamos, de establecer mecanismos de cooperación, de organización entre estados soberanos. También es importante que recalcar que estos vínculos también se generan a partir de las posibilidades del intercambio coherente, de la conservación de experiencias, precisamente para, diríamos, para conservar esta biodiversidad, o por lo menos utilizar y ser aprovechadas en la medida de un proceso planificado y coherente al desarrollo sostenible. Es así que, por ejemplo, podemos entender qué es los recursos genéticos, que es el material genético de valor real o potencial. Muy vinculado a este concepto está también el tema de los recursos biológicos, es decir, que son estos recursos genéticos, los organismos o las partes de ellos, las poblaciones o cualquier otro tipo de componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real y potencial para la humanidad. En general, la humanidad le da ciertas prioridades, pueden ser estratégicas o no, a ciertas especies, a ciertos organismos, pueden ser, por ejemplo, vivos, que de alguna manera pueden contribuir a su desarrollo, ¿no? Pues aparece vinculado a este tipo de conceptos la idea de los recursos biológicos o los recursos genéticos, ¿no? A eso está asociado, por ejemplo, el tema de la biotecnología y obviamente el término de la tecnología, ¿no? Si ustedes me han escuchado estos primeros momentos, he utilizado permanentemente el término de desarrollo sostenible. Y de ahí deriva el término que también aparece en el convenio, que es la utilización sostenible, la cual está vinculada a cómo se utilizan los componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica.
con lo cual se mantienen, por ejemplo, las posibilidades de la satisfacción de las necesidades y la aspiración de las siguientes generaciones y, ¿por qué no?, obviamente de las actuales para su sobrevivencia. Entonces, esa mirada creo que no hay que perderla, ¿no?, en esta materia, porque definitivamente la mirada del desarrollo sostenible está pensando en la forma de cómo intervenir, ya sea para conservar, proteger o utilizar determinados recursos en función de las necesidades de los seres humanos, en la medida que no ocasione daños, por ejemplo, irreversibles que afectan precisamente la biodiversidad biológica, en donde también nosotros obviamente estamos incluidos. Entonces la idea es, ¿cómo yo cuido esta diversidad biológica, manteniendo mis posibilidades de sobrevivencia actual, pero también pensando en las posibilidades de sobrevivencia de las futuras generaciones? ¿No? Es un elemento que no debemos perder en ningún momento. Entonces, ¿cuáles pueden ser, por ejemplo, las medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible? ¿Sí? Cada Estado miembro o cada parte contratante, con arreglo obviamente a las condiciones y capacidades particulares y peculiares de cada parte que suscribe el convenio, por ejemplo, deberá elaborar estrategias, planes o programas para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias. Es decir, estos planes, programas que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente convenio que sean pertinentes a la parte contratante, es decir, los grados de compromiso o las estrategias que apliquen los estados tendrán una relación sinalagmática, es decir, la posibilidad de que sean los estados miembros que han suscrito estos convenios a comprometerse para el cumplimiento del mismo, pero al mismo tiempo adecuar sus posibilidades de cumplimiento en función de lo que le está obligando el convenio en el marco de sus posibilidades como estados, ¿sí? Dos, permitirá integrar en la medida de lo posible y según proceda la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales. Es decir, la idea es que este tipo de convenios obliguen de alguna manera o sean vinculantes a los estados en términos de que ellos puedan introducir en sus planificaciones, en la construcción y diseños de políticas públicas, una serie de actividades que permitan la utilización sostenible de la diversidad biológica, ya sean planes locales, territoriales, sectoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, es posible entender que se puedan introducir medidas de identificación y de seguimiento que permitan el cuidado de la biodiversidad. Por ejemplo, si hablamos solamente del tema de la identificación, es posible que se puedan identificar componentes de la diversidad biológica que sean importantes para su conservación y su utilización sostenible, teniendo en consideración una serie de elementos indicativos que normalmente obliga el convenio a su cumplimiento, ¿sí? También es posible, diríamos, en esa misma línea, proceder ya sea por métodos estadísticos, por ejemplo, el muestreo, u otras técnicas al seguimiento de los componentes de la biodiversidad biológica identificados de conformidad con el apartado inicial, es decir, con lo que les he comentado hace un momento, prestando especial atención
a los que requieran la adopción de medidas urgentes de conservación. Es decir, debe haber posibilidades de que este seguimiento permita un control rutinario y recurrente de las actividades, pero también que genere posibilidades o estrategias de respuesta rápida y urgente precisamente ante problemas emergentes de último momento y obviamente que ofrezcan mayor potencial para su utilización sostenible. Por lo tanto, esta identificación de los procesos y categorías de actividades que tengan o que sean probables que tengan efectos perjudiciales importantes en la conservación o utilización sostenible de la diversidad biológica pueda permitir de alguna manera la utilización de una serie de técnicas, de métodos que permitan dar certidumbre a la decisión de la intervención, ya sea en términos de la conservación, preservación y cuidado de la biodiversidad. Entonces, la idea es que los estados en general puedan organizar mecanismos, ya sean institucionales, formales o no formales, que permitan generar posibilidades de seguimiento, ¿no?, a la conservación del medio ambiente. Ahora, algo que aparecía en las primeras diapositivas es el tema de la conservación in situ, ¿sí? Es decir, son las partes contratantes, es decir, los países miembros, en la medida de sus recursos, en la medida de su capacidad de respuesta, incluso de las competencias al interior de cada uno de sus, si van en términos de sus subterritorios, por ejemplo, en el caso de Bolivia, las gobernaciones, los municipios o otro tipo de jurisdicciones territoriales que van a establecer una serie de sistemas de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la biodiversidad, que por cierto no necesariamente pueden ser coincidentes, por ejemplo, con los límites formales de las repúblicas, de los estados, porque la diversidad biológica no viene o no aparece con la aparición de un estado o no aparece necesariamente con la delimitación de una jurisdicción, no necesariamente. Es más, si uno simplemente haciendo un ejercicio básico puede identificar que la biodiversidad incluso está antes, ¿sí?, incluso de la aparición del mismo ser humano. Por lo tanto, puede ser que invadan o crucen fronteras y estados o territorios como departamentos, municipios. Entonces ahí es importante que cada parte contratante pueda identificar cuál puede ser su participación en la protección de esta biodiversidad en la medida que identifique y planifique un sistema de áreas protegidas, ¿sí? Por lo tanto, cuando sea necesario, tendrá que elaborar directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de las áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para la conservación de la biodiversidad biológica, ¿sí? Y eso implica seguramente medidas de reglamentación o administración precisamente de los recursos biológicos e incluso generar mecanismos de estratificación, es decir, pueden haber recursos biológicos más importantes que otros precisamente para la conservación, ya sea por riesgo o por potencialidades de utilidad que obliguen precisamente a la conservación de la diversidad, de esta diversidad, ya sea incluso dentro de las mismas áreas protegidas o ya sea fuera de estas. No se olviden que cuando hablamos, por ejemplo, decíamos hace un momento, este sistema de biodiversidad o este ecosistema no solamente vincula a un entorno endógeno, sino también vincula a los otros entornos que pueden estar fuera del ecosistema, ¿sí? ¿Y esto para qué? Precisamente para conservar y garantizar
su adecuada utilización sostenible, ¿no? Es decir, si vemos esto en la mirada del sistema, también debemos ver que ese sistema afecta no solamente internamente, sino incluso factores externos, ¿sí? O es decir, fuera del sistema, pueden afectar a la biodiversidad interna de esas áreas protegidas. Entonces, no solamente es ver un área protegida y centrarse en aquello, sino el plan, estas directrices de alguna manera deben abarcar incluso el entorno del ecosistema, ¿sí? Por lo tanto, esto está apuntando a promover un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas subyacentes a áreas protegidas con miras a aumentar, por ejemplo, la protección de esas mismas zonas. Entonces, puede haber la posibilidad de que las zonas colindantes a las áreas protegidas, muchos estados no le estén dando la importancia necesaria, porque en la medida de que esto siga, estas áreas o estas áreas foráneas puedan afectar negativamente a las áreas protegidas por falta de cuidado, por falta de protección, y muchas veces entran en un estado de riesgo que afecta a la misma área externa, pero también está afectando al área protegida. Entonces, lo que corresponderá para el Estado o las jurisdicciones gubernamentales, si vale el término, es generar todo un mecanismo de rehabilitación y restauración de ecosistemas, ya sean que estos estén degradados, y obviamente se tendrá que promover la recuperación de especies, por ejemplo, amenazadas. Entre otras cosas, diríamos también la elaboración de planes u otras estrategias de ordenación. Entonces, ahí es importante que estas estrategias de recuperación, de restauración de los ecosistemas, si bien estén alineadas a los marcos del desarrollo país, también están alineadas a este tipo de convenios, ya sea porque puedan canalizar recursos precisamente para este objetivo, o ya sea que reciban la formalidad del caso, que permitan la obligatoriedad de todos los actores, en términos de sus competencias, generar posibilidades de atención prioritaria en este tipo de casos. Me refiero a áreas protegidas o no que se estén degradando, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso significa establecer y mantener medios para administrar instituciones, por ejemplo, mecanismos de regulación, normativas, pero también posibilidades de control, ¿no? Es decir, mecanismos operativos que permanentemente hagan seguimiento, monitoreo a este tipo de planos, a fin de que la utilización y la liberación de organismos vivos no generen mayores posibilidades de riesgo. Por lo tanto, su resultado o el resultado de la biotecnología es que probablemente tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar la conservación o la utilización de estos recursos de manera sostenible en perspectiva de la diversidad biológica. Por lo tanto, diríamos, en el peor de los casos, esto involucraría la afectación incluso a los riesgos para la salud humana, ¿no? Es decir, para el ser humano, no solamente en términos de su salud en primera instancia, sino obviamente en el impacto de su forma de vida como también miembro de esa biodiversidad. Por lo tanto, la idea es procurar establecer condiciones necesarias para armonizar, equilibrar la utilización de los recursos físicos, financieros, con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.
Hace rato les decía, por ejemplo, aquí está vinculado necesariamente el tema de las legislaciones nacionales, ¿no? La cual tiene que tener algunas directrices, por ejemplo, respetar, preservar, generar conocimientos e innovaciones, y obviamente promover prácticas de las mismas comunidades, por ejemplo, comunidades indígenas, comunidades locales, que asuman con mayor responsabilidad sus estilos tradicionales de vida para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad biológica. Y obviamente promover su aplicación más amplia con la participación de quienes posean esos conocimientos. La idea es cómo articular las formas de vida locales, comunitarias, indígenas, con formas de conocimiento que puedan permitir el desarrollo sustentable y el cuidado de este tipo de biodiversidad. Y eso implica generar o unir lo que normalmente conocemos como innovaciones generadas por ejemplo, por el conocimiento científico, pero también respetar las prácticas de este tipo de comunidades. Y eso obviamente va a generar una serie de beneficios precisamente derivados de la utilización de esos conocimientos, de esas innovaciones, de esas investigaciones, de esas prácticas, y obviamente que se compartan, que se conviertan en un mecanismo de diálogo, ¿no? No debería, en la perspectiva del medio ambiente y la de biodiversidad, no debería haber un desencuentro entre la innovación científica, tecnológica, con las prácticas ancestrales, los marcos consuetudinarios de las comunidades indígenas. Más bien debería generar un mecanismo de articulación, se deberían generar sinergias precisamente para contribuir a la mantención de la biodiversidad. Entonces, la idea es establecer y mantener marcos legislativos necesarios y otras disposiciones de reglamentación precisamente para la protección de estas especies y poblaciones amenazadas, ¿no? Ahí el papel del Estado es fundamental. Entonces tienes, por un lado, el respeto a las comunidades, tienes el uso de la tecnología, pero obviamente eso está sustentado por mecanismos institucionales, las normas, como ya les estoy comentando en este momento. Ahora bien, ¿qué será la conservación ex situ, ¿no? La anterior, por ejemplo, era la in situ, esta es la ex situ. Diríamos que cada parte contratante o que forma parte del convenio, en la medida de lo posible, según procede y principalmente con el fin de complementar las medidas in situ, es decir, que estas medidas ex situ deberían ser complementarias y deberían complementar a las actividades planteadas en el anterior capítulo, es decir, en el in situ. Por lo tanto, son estos estados, estos gobiernos que deberían adoptar medidas para la conservación ex situ de componentes de la diversidad biológica, preferiblemente en países de origen de esos componentes. Por lo tanto, se establecerá, por ejemplo, y mantendrá instalaciones para la conservación, éxito y la investigación de plantas, animales, microorganismos, preferiblemente en el país de origen de los recursos genéticos. Es decir, aquí está hablando precisamente de la cooperación en materia de biodiversidad entre países, ¿no? La idea es que ya el hecho mismo de que el problema del medio ambiente ya no atañe solamente a unos cuantos países, sino forme parte de una problemática que ya desde hace unos 30 o 40 años está afectando de manera acelerada la convivencia de varias especies, de varias diversidades biológicas. Ya es un problema en general de todo ser humano, en general en el mundo. Por lo tanto, los Estados miembros también pueden contribuir a otros estados que, por ejemplo, no tienen capacidad técnica, no tienen posibilidades de conocimiento científico y obviamente no tienen posibilidades financieras a contribuir, por ejemplo, a la conservación de estos
de estas especies, de estas áreas protegidas desde afuera. Y cuando digo de afuera, no está vinculado estrictamente a un elemento ajeno, sino más bien a un elemento integral, porque en la medida que ellos puedan cuidar o ayudar a cuidar un área protegida o una especie en amenaza, en los países donde normalmente lo que conocemos como países en vías de desarrollo o en procesos de desarrollo o países tercermundistas, como así se los llamaba desde hace hasta hace unos 10 años, diríamos que estos países pueden recibir un tipo de cooperación que permitan contribuir a la conservación y cuidado y utilización de estos recursos que obviamente van a contribuir al desarrollo sostenible, no solamente de este país de origen de recursos genéticos, sino también a los otros países. Por ejemplo, es el tema de la Amazonía en el caso de Bolivia, parte de Perú y obviamente Brasil, ¿no? Especialmente en el caso de Bolivia. Eso nos lleva a generar posibilidades, especialmente desde los estados, a alentar la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Que ya forme parte de las costumbres de cooperación entre países las posibilidades de atender este tipo de temas que son vinculantes al cuidado de la biodiversidad y obviamente al ser humano, ¿no? Entonces, la idea es generar medidas, destinar recursos a la recuperación y rehabilitación de las especies amenazadas y a la reintroducción de estas en sus hábitats naturales en condiciones apropiadas, ¿no? Y obviamente ese elemento de reintroducción en sus hábitats naturales, de alguna manera implica conocimiento, ¿no? Implica recursos, implica investigación. ¿Qué mejor para ellos recibir de alguna manera cooperación en los marcos que establecen y respetan la soberanía de los estados? Por lo tanto, es posible reglamentar, gestionar la recolección de recursos biológicos de los hábitats naturales a efectos de su conservación ex situ. La idea es no amenazar los ecosistemas ni las poblaciones in situ de las especies, ¿no? Entonces, claro, la forma del cuidado tiene que ver con la forma de cómo abordo el problema y cómo otras experiencias, pueden ser de otros países, de otras latitudes, puedan contribuir a un cuidado adecuado. Por lo tanto, se generarán mecanismos y suministros de cooperación, de apoyo financiero, lo que les decía hace un momento, o de otra naturaleza, ¿no? Innovación tecnológica, conocimiento, aplicación de prácticas exitosas que puedan permitir de alguna manera la conservación de este tipo de especies, por ejemplo, en condiciones de riesgo. A ver, el otro elemento importante es el tema de la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica. Igual, ¿no? Es decir, cada estado, en la medida de lo posible y según proceda, integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones. Entonces, la idea es que estos convenios no solamente queden en una aspiración, no solamente queden en una recomendación o en un acuerdo protocolar, sino más bien puedan trascender a las instancias nacionales, específicamente a los niveles de toma de decisión de los estados, lo cual va a permitir adoptar medidas adecuadas para la utilización de estos recursos biológicos. De esta manera, por ejemplo,
evitar o reducir al mínimo los efectos adversos de la diversidad biológica, ¿no? Entonces la idea es ahí que las decisiones, los planes, las formas de administración también formen parte de una política pública que tenga nivel estratégico orientada a reducir al mínimo los efectos adversos sobre el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, proteger y alentar la utilización, lo que les decía hace un momento, ¿no? La utilización consuetudinaria de los recursos biológicos. Es decir, la idea es que los conocimientos, las innovaciones tecnológicas no interfieran abruptamente la forma del cuidado de esta biodiversidad de manera consuetudinaria, o lo que se ha ido haciendo ya desde hace miles de años. Entonces la idea es ahí que, ¿por qué no introducir y promover prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación y la utilización sostenible, ¿no? Entonces ahí nuevamente vuelve a aparecer las experiencias de las comunidades, pero articuladas con el conocimiento científico, la tecnología, ¿sí? Lo cual obviamente va a permitir, diríamos, orientar ayudas a las poblaciones locales para preservar y aplicar medidas correctivas en las zonas que están sufriendo degradación y donde la diversidad biológica se ha reducido, ¿no? Ya sea por efectos del cambio climático, por las emisiones del CO2 o por la utilización excesiva, extractivista de estos recursos. Entonces, la idea es fomentar la cooperación entre autoridades gubernamentales y del sector público y, por qué no decir, del sector privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ser apropiado el uso de el término de la gobernanza medioambiental, es decir, cómo los actores, pueden ser privados u otro tipo de actores, pueden contribuir, ¿no? Las comunidades indígenas, por ejemplo, pueden contribuir con sus conocimientos, con sus recursos, con sus experiencias al cuidado de la biodiversidad en articulación con las políticas estatales. Ahora bien, aquí hay un elemento importante, ¿no? Que es el tema de la investigación y la capacitación. Se establecerán, por ejemplo, y eso obliga de manera vinculante al convenio, programas de educación y capacitación científica y técnica en medidas de identificación, conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y sus componentes. Por lo tanto, se debe prestar apoyo para tal fin que se centre en las necesidades específicas de los países en desarrollo. Eso es cierto, ¿no? Cada país, cada estado tiene sus propias necesidades, tiene sus propias particularidades, según sus potencialidades, según los grados de utilización de estos recursos de la biodiversidad, que necesitan una atención particular, definitivamente, ¿no? Esa es la otra particularidad. Es decir, la idea es que este tipo de convenios no generen necesariamente una uniformidad de criterios, más al contrario, respetar las condiciones en las cuales se encuentra esa biodiversidad de cada país y las formas de entender los riesgos que atraviesa cada una de estas, ¿no? Algunos son más intensos, más profundos, en términos de la afectación, por ejemplo, de la convivencia del ser humano o sus formas de hábitat, ¿sí? Entonces, la idea es que se promueva, se fomente la investigación, la que debería contribuir a la conservación, a la utilización de la biodiversidad biológica de manera sostenible. Y obviamente, diríamos que quienes están llamados a emprender políticas públicas intensivas en esta materia son obviamente los países desarrollados y que tienen procesos de industrialización
intensos y que vienen ya desde hace mucho tiempo. Entre otras cosas, la idea es dar conformidad a las decisiones adoptadas por la conferencia de los países que forman parte de estas y obviamente hacer que sus recomendaciones puedan ser aplicadas en sus territorios, ¿no? Ya sea orientando posibilidades y potencialidades científicas, técnico-tecnológicas. El otro elemento importante es el tema vinculado a este es el tema de la educación y la conciencia pública. El otro elemento. Entonces, tienes investigación, tienes tecnología, tienes producción de conocimiento, tienes articulación con mecanismos consuetudinarios o formas de vida consuetudinarias, pero un elemento también importante es el tema de la educación y la conciencia pública, ¿no? Es decir, cómo nuestras generaciones siguientes van a contribuir a la mantención de esta biodiversidad, de estas especies que están en peligro de riesgo, que de manera natural ellos deberían asumir una conciencia, si va en término pública, para la preservación y cuidado de esto que les estoy comentando. Por lo tanto, los estados deberían comprometer y fomentar la comprensión de la importancia y la conservación de la diversidad biológica y las medidas necesarias a esos efectos, así como su propagación a través de los medios de información y de la inclusión de esos temas en programas de educación, ¿no? Ese es el otro tema, es decir, y eso han avanzado muchos países, ¿no? Están incluyendo ya desde las reformas educativas que vienen a partir en América Latina, especialmente a partir del 2000, por ejemplo, que sus currículas o al interior de las estructuras curriculares se visibilice, por ejemplo, el tema del medio ambiente o el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Ya sea de manera holística, de manera integral, o la perspectiva educativa que ellos asuman como país, pero ya se visualiza ese elemento, ¿no? El objetivo es generar conciencia pública. Es más, yo solamente les comento que la misma carrera de ciencia política en el siguiente año o en las siguientes gestiones va a intentar lanzar programas académicos que vinculen los estudios de la ciencia política en perspectiva del medio ambiente, ¿no? Que ese es un elemento importante porque la ciencia política va generando una serie de objetivos de estudio y uno de esos objetivos es precisamente entender el medio ambiente porque ya forma parte de la agenda pública de los estados. Entonces, creo que la carrera de ciencia política va a ser innovadora en este tipo de programas. La idea es que, ya volviendo al tema del convenio, la idea es que se generen mecanismos o posibilidades de cooperación con otros estados u otras organizaciones internacionales en la elaboración de planes y programas de educación que estén destinados al público y que sean sensibles a su proceso de concientización respecto al cuidado del medio ambiente y obviamente a su utilización. El ser humano en general, decíamos al inicio, que es por naturaleza un ser dependiente, que responde a sus necesidades, es decir, que sus acciones van a responder a sus necesidades. Pero esas necesidades no deberían afectar de forma agresiva el medio ambiente y la biodiversidad. Más bien lo que hay que es concientizar la forma de cómo utilizar de manera prudente, de manera responsable, estos recursos a fin de no afectar esos recursos, porque si vemos si analizamos esos recursos que van a ser afectados, en algún momento lo que se está afectando se va a constituir en un vacío o en una forma de ausencia. Entonces, ya que esa ausencia o ese vacío se va a generar, no vamos a tener con qué satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, también nos estamos afectando en el mediano y largo plazo. Seguramente en el corto plazo eso todavía no se visibiliza de manera nítida, pero ya en nuestras siguientes generaciones es posible que se afecte, ¿no? Yo me acordaba en este momento de
ayer, estos días, es decir, entre los primeros 15 días del mes de diciembre, ya hay algunas empresas que están empezando a cotizar en la bolsa de valores norteamericanas o europeas el recurso agua, ¿no? Y eso es un elemento preocupante, ¿no? Como un indicador de que ya el agua se está volviendo en un recurso escaso. Por lo tanto, las especies que viven en el ecosistema vinculado al agua seguramente se van a ver afectados precisamente por la ausencia o estas limitaciones en el acceso de agua, al agua, ¿no? A ver, ¿qué significa la idea de la evaluación del impacto y la reducción al mínimo del impacto adverso? ¿Sí? Yo les decía al inicio, todas las acciones positivas o negativas que puedan afectar al medio ambiente, la biodiversidad de sus especies, va a tener un impacto, ¿no? Ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, si generamos conciencia pública, introducimos en los programas educativos el tema medioambiental, seguramente el impacto de aquí a unos 5, 10 o más años, seguramente el impacto del tratamiento y utilización de estos recursos va a ser un impacto positivo, es decir, a favor del bienestar de esas especies y también del ser humano. Sin embargo, también podemos entender que puede haber que de no hacer aquello, por ejemplo, elementos tan básicos, puede generar impactos adversos que afectan esa biodiversidad y obviamente afectan las condiciones de vida y calidad de vida del ser humano. Entonces, son los estados que debían establecer procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental en sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y cuando proceda permitirá la participación del público en esos procedimientos, ¿no? Permanentemente, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, todo lo que consumimos, no solamente en términos de alimentación, sino en términos de nuestra vestimenta, en términos del papel que utilizamos, proviene principalmente de la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, la forma de su utilización afecta en muchos de los casos de manera negativa a la diversidad biológica, ¿no? Es más, ¿no? Si uno habla de la utilización, por ejemplo, hoy día, especialmente quienes formamos parte del mundo académico, todos los días utilizamos el papel, ¿sí? Ya sea para leerlo, ya sea para escribir sobre él, pero el papel viene nada más y nada menos que de los árboles, ¿no? De las plantas. Por lo tanto, la forma de cómo utilizamos esto en el mediano y largo plazo debe ser evaluado, ¿sí? Y la forma de cómo nosotros emprendemos una serie de proyectos, ya sean educativos, ya sea de infraestructura u otro tipo es que permitan de alguna manera introducir en estos nuevos proyectos las formas de la evaluación del impacto medioambiental. Es decir, cómo nosotros generamos proyectos que si bien son para el beneficio de la población, cómo estos proyectos no deberían afectar negativamente al ambiente. Por lo tanto, debemos introducir en estas nuevas iniciativas que todos los días aparecen mecanismos de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en el sector de la construcción, en el sector, por ejemplo, de apertura de carreteras, construcción de puentes, especialmente en zonas periurbanas o rurales, normalmente se les solicita a los proyectos las evaluaciones de impacto ambiental, es decir, y eso pasaba ya desde hace mucho tiempo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, o en general el mundo se ha dado cuenta, que en general la mayor cantidad de proyectos que afectan o benefician al hombre están vinculados de manera directa o indirecta al medio ambiente, ya sea que estos los afecten, les digo, positivo o negativamente, es más que todo negativamente,
Por lo tanto, todo proyecto debería incorporar la variable del impacto ambiental o el componente del impacto respecto a la biodiversidad y obviamente al medio ambiente, ¿no? Eso debería llamarnos la atención. Eso debería ser más bien una política pública de los gobiernos, ¿no? Por lo tanto, diríamos que, perdón, sigo de alguna manera en el punto anterior, entonces la idea es promover un carácter recíproco de notificación, de intercambio de información y las consultas acerca de las actividades bajo su jurisdicción o el control que deben establecer los gobiernos, ¿no? Ya sea para el incentivo de estos proyectos o obviamente identificar efectos adversos para la diversidad biológica. Además, diríamos que debería generarse mecanismos de respuesta inmediata o por lo menos de notificación inmediata en caso de que se originen bajo las jurisdicciones de los estados o de los gobiernos donde realmente se identifiquen peligros inminentes o graves para la diversidad biológica, ¿no? Entonces, esa afectación, esos daños al medio ambiente y a la diversidad deberían ser comunicados, informados de manera inmediata, pero no se pueden hacer de manera, si vale el término, de manera solamente consuetudinaria, sino debería establecerse mecanismos de seguimiento, ¿no? Sistemas de información eficientes, eficaces, que en muchos de los casos deberían funcionar en línea. Y esto debería obligar a los estados a establecer arreglos o reformas legislativas, nacionales o institucionales sobre medidas de emergencias relacionadas a estas actividades, ¿no? Es decir, los estados deberían tener respuestas inmediatas, sistemáticas, que se adhieran a los marcos institucionales precisamente para reducir los daños inminentes a la diversidad biológica. Por lo tanto, es importante que ahí, por ejemplo, en esa misma agenda nacional se introduzca posibilidades de mecanismos de cooperación internacional, ¿no? Especialmente para los países en vías de desarrollo o en condiciones aún tercermundistas que no cuentan con los recursos o las capacidades suficientes, por ejemplo, recurrir a la cooperación internacional, que normalmente tienen mayor experiencia, que pueden tener posibilidades de recursos o que tengan conocimiento precisamente para el cuidado de este tipo de actividades que afectan al medio ambiente, ¿no? ¿Qué es el acceso a los recursos genéticos? Pasando a otro tema, ¿no? Por ejemplo, la idea es ahí hablar del reconocimiento de los derechos soberanos de los estados sobre sus recursos naturales. Un elemento que tampoco podemos evitar en el tratamiento del cuidado de la biodiversidad es que, si bien hablamos de cooperación internacional, si bien hablamos incluso de las posibilidades del cuidado ex situ, en el caso de la biodiversidad y del medio ambiente, algo que no pasa por alto es la idea de cuál es el papel de los estados que tienen un marco soberano sobre los recursos naturales, es decir, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a su legislación. Eso es definitivamente, ¿no? Es decir, al interior de un estado, de un gobierno, pueden haber varios ecosistemas, varias áreas protegidas, pero a pesar de que ese es un problema que atañe al conjunto de los individuos en el mundo, no puede estar en contradicción con la legislativa de los estados que tienen soberanía sobre sus territorios, ¿no? Entonces, la idea es que los estados generen condiciones precisamente para facilitar, puede ser a la cooperación u otros estados, el acceso a los recursos genéticos para la utilización ambientalmente adecuada, ¿no? Incluso para sus miembros de su estado, ¿no? Para otros actores.
y no imponer restricciones contrarias al objetivo del presente convenio. La idea es que la utilización de esos recursos de la biodiversidad permitan, se articulen a los mecanismos de desarrollo del país, pero sin afectar necesariamente lo acordado en este convenio. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Especialmente en recursos que están vinculados a el desarrollo de energías, ¿no? Que normalmente afectan ecosistemas, ¿no? En la búsqueda, por ejemplo, en la década de los años 50, 60 y 70, respecto al tema del petróleo, ¿no? Esa intensiva agenda de los países industrializados de absorber mayor capacidad de energía precisamente por el desarrollo de la industria automotriz ha hecho afectado en muchos de los casos negativamente a la biodiversidad de varios estados, de varios lugares, de varias áreas protegidas. Lo que obviamente ya en este convenio lo que se está obligando a los países es precisamente que si bien un Estado es soberano no debería afectar negativamente los marcos de este convenio, ¿no? Entonces, la idea es que estos recursos tengan que ser cuidados manteniendo las condiciones de un principio de sustentabilidad y sostenibilidad de las siguientes generaciones. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué implicaría en esta misma discusión el acceso a la tecnología y transferencia de tecnología? Diríamos que cada parte o estado contratante, reconociendo la tecnología que incluye la biotecnología y que tanto el acceso a la tecnología como su transferencia se compromete con su gestión a las disposiciones del presente artículo, es decir, de lo que les estoy comentando en este momento, a asegurar y facilitar a otras partes contratantes el acceso a tecnologías pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad biológica y que utilicen recursos genéticos que obviamente no causen daños significativos al medio ambiente y así como la transferencia de esas tecnologías. Por ejemplo, diríamos que el acceso de los países en desarrollo a la tecnología y a la transferencia de estas a esos países sea facilitada o sea asegurada en condiciones justas y obviamente en los mejores términos favorables, especialmente en la mirada de la biodiversidad. Entonces, si es necesario seguramente hacer concesiones, estas que sean lo más prudentemente posibles, cuidando la biodiversidad, ¿sí? Respetando la soberanía de los estados, ¿sí? Incluso la introducción de mecanismos financieros para la contratación de tecnologías también debe permitir una acción prudente respecto a estos recursos o por lo menos las posibilidades de que estos estén orientados en función de un gasto público que permita beneficios futuros, no en términos solamente mercantiles, sino en términos de sustentabilidad prioritariamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la contratación de tecnologías deberían estar sujetas a los derechos de propiedad intelectual, a los patentes establecidos, y obviamente ese acceso a esa tecnología y su transferencia se asegura en condiciones que tengan la protección adecuada y eficaz de los derechos de quien ha generado esa tecnología, pero también la no interferencia de esta tecnología en las formas de vida locales, ¿no? Ese es otro elemento importante a discutir. Ahora bien, en esto aparece, por ejemplo, el tema del intercambio de la información, los mecanismos de cooperación científica y técnica, ¿no? La idea es que se debería fomentar precisamente esto a nivel internacional, precisamente para generar sinergias, esferas de conservación y utilización sostenible de la biodiversidad biológica
y cuando sea necesario por conducto de las instituciones nacionales e internacionales competentes, ¿no? Entonces ahí es necesario que se genere entre instancias que generan conocimiento científico, posibilidades académicas en términos de los convenios que se puedan llevar en el marco de lo que establezcan sus instituciones, puedan contribuir a la investigación, al conocimiento en los marcos que representa el cuidado de la biodiversidad. Pero también es importante ahí que cuando sea necesario puedan formar parte de estas formas de cooperación las mismas instituciones públicas, ¿no? Los estados, los mecanismos internacionales competentes. Entonces, la idea es que cada estado debería promover una cooperación científica y técnica con otras contrapartes, en particular con países en desarrollo, y en la aplicación de estos marcos permitir, por ejemplo, que países que no tienen mucha tecnología, que no generan mucho conocimiento científico, puedan beneficiarse de estos beneficios en los marcos que establecen sus normativas de relacionamiento con actores internacionales. Entonces, en algún momento las primeras conferencias de estos convenios entre estas partes determinaba la forma de establecer los mecanismos de facilitación, ¿no? En términos de cooperación científica, técnica. Entonces es importante, ¿no? Estandarizar mecanismos de cooperación, ¿no? Hacerlos públicos y que estos de alguna manera se presenten y orienten hacia alguna formalidad que obliguen o vinculen a los estados a cumplirla, ¿no? Es un elemento que tampoco nos debíamos olvidar, ¿no? Entonces, las cooperaciones financieras, científicas, técnicas o de otra índole entre estados deberían tener mecanismos formales. Y en esto me refiero a las posibilidades de estandarizar procedimientos de cooperación, uniformar posibilidades de canalización de recursos. ¿Y esto para qué? Para que los países que no tengan mucha experiencia sobre estos puedan utilizar estos mismos mecanismos formales para canalizar recursos, para orientar tecnologías al cuidado del medio ambiente. Eso es un elemento también importante, ¿no? En esa misma línea podemos hablar de la gestión de la biotecnología y la distribución de sus beneficios. Es decir, cada estado debe adoptar medidas normativas, legislativas, administrativas o de políticas, hablando de decisiones, para asegurar la participación efectiva en las actividades de investigación sobre biotecnología de los estados, en particular de los países en desarrollo que aporten recursos genéticos para tales investigaciones y cuando sea factible en esas partes contratantes. Entonces, la idea es que se adopten medidas, que éstas sean practicables para promover en condiciones justas, digamos, también equitativas, el acceso prioritario a estas partes, a estos estados contratantes, ¿no? Entonces, la idea es ahí que los países en desarrollo y los resultados y los beneficios que sean derivados de estas biotecnologías aporten precisamente a los otros estados, aporten a las otras partes que están involucradas en este convenio. Entonces, la idea es que los miembros de este tipo de convenios puedan estudiar la necesidad y las modalidades de establecer lo que les decía hace un momento, ¿no? Protocolos, procedimientos, que estos sean adecuados y obviamente consentidos en la transferencia de tecnología o la utilización de organismos vivos y modificados resultantes de la biotecnología que puedan tener efectos normalmente adversos sobre la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad biológica. Entonces, ahí es importante que los estados sean conscientes, por ejemplo,
de proporcionar, en el marco, obviamente, de su jurisdicción, el acceso a organismos a los que se hace referencia la esfera de la transferencia, de la manipulación y la utilización de estos organismos, ¿no? Ahora hablemos un poco de los recursos financieros para la biodiversidad. Por ejemplo, la pregunta es, ¿los estados deberían comprometer recursos para el cuidado del medio ambiente? La respuesta creo que es básica, pero directa, ¿no? La respuesta debería ser sí. Seguramente ellos o cada estado o cada parte contratante del convenio establecerá sus capacidades de contribución, ya sea para apoyo o incentivos financieros, respecto a las actividades que tengan finalidad de alcanzar los objetivos obviamente de este convenio y la conformidad de sus planes y prioridades y programas nacionales. Entonces aquí lo importante es que se debe entender que la contribución de esos recursos financieros de estos estados o de las partes están vinculados a las prioridades que ellos han establecido en el marco de sus políticas nacionales, pero también estas deben estar articuladas a las prioridades y objetivos establecidos en este tipo de convenios. Entonces, cuando habla de un arreglo a su capacidad, está hablando precisamente de esa articulación. ¿Sí? Entonces, seguramente podríamos ver que existen casos, especialmente del norte de Europa, donde realmente existe recursos destinados precisamente para el fortalecimiento de fondos verdes, lo que de alguna manera es sustentado porque es una prioridad de la política pública de esos estados, precisamente para que el Estado pueda intervenir con sus instituciones y sus agentes en el cuidado y la preservación del medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver con un tema de prioridades, ¿sí? Entonces, la idea es que, y en el mejor de los casos, los países deberían, especialmente los desarrollados, por cierto, deberían proporcionar recursos financieros nuevos y adicionales para que los países en desarrollo puedan sufragar integralmente los costos integrales convenidos en la aplicación del cumplimiento de este convenio, ¿no? Entonces, ahora, estas contribuciones deberían tener mutuo acuerdo, ¿no? Es decir, que cada país, ya sea grande, en vías de desarrollo, y la estructura institucional que contemplan se corresponsabilicen que durante un tiempo determinado puedan precisamente aportar con esto. Y obviamente los países que más bien son beneficiarios o reciben este tipo de cooperación también sean corresponsables en orientar estos recursos precisamente a los propósitos a los cuales se ha gestado. Entonces, la idea es que se generen canales incluso bilaterales, ¿no? Regionales y, ¿por qué no, multilaterales, precisamente para orientar recursos, ¿no? Entonces, es posible que, como les decía, tal vez alguna área protegida o alguna especie que comparte fronteras entre estados puedan recibir recursos de dos o más estados precisamente para su conservación. No es que la frontera divide una biodiversidad, no es que una frontera divide el medio ambiente. Más al contrario, esa frontera puede afectar negativamente el medio ambiente, ¿no? Entonces, por lo tanto, para que eso no tenga efectos negativos, es mejor generar sinergias de recursos financieros de los estados que tienen cierta competencia en esos territorios, ¿no? Es un elemento importante. Gracias.